El reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 9 de la noche, con una puntualidad que contrastaba violentamente con el caos emocional que estaba a punto de desatarse en mi propia sala de estar. El aire estaba saturado con una mezcla empalagosa de pino artificial y el perfume costoso de los 20 invitados de la familia Ferrer, quienes aguardaban sentados alrededor de la mesa de caoba que yo había comprado hace 3 décadas. La escena parecía sacada de una revista de decoración navideña. Candelabros de plata pulidos, servilletas de lino importado dobladas con precisión geométrica y copas de cristal de Bohemia brillando bajo la luz dorada de la araña. Sin embargo, había un error garrafal, un vacío obsceno en el centro de esa opulencia escenificada. La mesa estaba puesta con la vajilla más cara, pero no había absolutamente nada de comida, ni un solo gramo de pavo, ni una gota de salsa, y el silencio hambriento de los comensales comenzaba a transformarse en un murmullo de indignación colectiva. Crucé el umbral del salón principal no con el delantal manchado de grasa y la frente sudorosa que todos esperaban ver a estas alturas de la noche, sino envuelta en mi vestido de seda azul medianoche, el mismo que usé para cerrar la venta de mi empresa de logística hace 5 años. Mis tacones resonaron sobre el mármol con un ritmo deliberado. Clac, 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 cortando la tensión como un cuchillo afilado. Pude sentir cómo las 20 cabezas se giraban hacia mí al unísono, sus ojos escaneando mis manos vacías, buscando las bandejas humeantes que su imaginación les prometía. No había servilismo en mi postura, ni la espalda encorvada por el peso de las ollas. Estaba erguida, con los hombros hacia atrás y la barbilla alta, proyectando una serenidad que sabía que resultaría insultante para quienes me veían simplemente como la mano de obra barata que financiaba sus caprichos estéticos y sus pretensiones de clase alta. Camila Ferrer, mi nuera, se separó del Two Nothings, grupo de sus parientes con la velocidad de una víbora, atacando. Su rostro, usualmente maquillado para la perfección de las redes sociales, estaba ahora distorsionado por una ira roja y venosa que no combinaba con su vestido de lentejuelas doradas. Cruzó la sala en 3 zancadas agresivas, haciendo tintinear sus pulseras, pagadas con mi tarjeta adicional, mientras me señalaba con un dedo acusador y manicurado. El silencio en la sala se volvió absoluto, un vacío donde solo se escuchaba su respiración agitada antes de que el veneno saliera disparado de su boca. Ella no vio a la abuela de sus hijos, ni a la mujer que pagaba la hipoteca. Solo vio a una empleada doméstica insubordinada que había fallado en su turno, y decidió que el mejor escenario para su reprimenda era frente a toda su familia. ¿Dónde diablos estabas metiéndote? Inútil. Mi familia está toda reunida, muriendo de hambre, y la mesa no está puesta. Arruinaste mi noche, gritó Camila con una estridencia que hizo vibrar las copas de cristal en la mesa vacía. Su voz no solo cargaba la frustración del hambre, sino el desprecio acumulado de 4 años, tratándome como un mueble viejo que estorba, pero que es necesario para mantener la estructura. Ella esperaba que yo me encogiera, que balbuceara excusas sobre el horno o el tráfico, que corriera a la cocina a improvisar algo para salvar su reputación. Pero me quedé inmóvil, observando cómo una pequeña vena latía en su sien, calculando fríamente cuánto le costaría, en dólares y en lágrimas, cada palabra que acababa de escupir en mi propia casa. El eco de sus gritos rebotó en las paredes de estuco veneciano, congelando las sonrisas falsas de los invitados y dando paso a un cuchicheo venenoso que mis oídos, supuestamente seniles, captaron con claridad cristalina. Vi a la madre de Camila inclinarse hacia su esposo, cubriéndose la boca con una mano cargada de anillos, y susurrar lo suficientemente alto para ser escuchada. ¿Esta es la suegra que vive de favor? ¡Qué vergüenza, pobre Camila! Tener que lidiar con alguien que ya no tiene la cabeza bien. Sentí la humillación no como un fuego que quema, sino como un frío que clarifica. Esa frase validó cada centavo que había gastado en abogados esa misma mañana. Me miraban con lástima y desdén, juzgándome como una carga parasitaria en la vida brillante de su hija, ignorando que el suelo que pisaban y el techo que los cubría llevaban mi nombre en la escritura notarial. Hace 5 años
Esas miradas habrían provocado lágrimas y disculpas temblorosas de mi parte. Un intento desesperado por agradar y ser aceptada en su círculo. Pero esta noche mi corazón no bombeaba sangre, sino hielo. Recorrí con la mirada a cada uno de los presentes, evaluando sus trajes alquilados y sus joyas a plazos, y sentí una calma aterradora, la misma que sentía antes de despedir a un gerente deshonesto en mi antigua empresa. No había emoción en mí, solo una lista de verificación mental, la notaría cerrada, las cuentas bloqueadas, los candados digitales reprogramados. Ellos esperaban un pavo relleno. Yo les iba a servir una realidad cruda y sin aderezos. Respiré hondo, no para calmarme, sino para saborear el último momento de su ignorancia. Ese instante dulce, antes de que el mundo que creían sólido se desmoronara bajo sus pies. Javier, mi hijo, intentó hacerse invisible hundiendo la barbilla en su pecho, evitando mi mirada como si el contacto visual pudiera quemarlo físicamente. Su cobardía era el dolor más agudo de la noche, más cortante que los gritos de su esposa. Él sabía quién pagaba las cuentas, sabía que la fiesta de $4.500 estaba cargada a mi tarjeta, pero permaneció mudo, eligiendo la comodidad de su sumisión ante Camila, en lugar de la dignidad de defender a su madre. Su silencio fue la última firma que necesitaba en mi conciencia para ejecutar lo que vendría. Si él no tenía la columna vertebral para protegerme, tendría que aprender a sobrevivir sin mi columna financiera, sosteniéndolo. Lo miré con una decepción tan profunda que era casi física, despidiéndome internamente del niño que crié y aceptando al hombre débil que tenía enfrente. Ignoré la súplica silenciosa en los ojos de mi hijo y caminé con paso firme hacia la cabecera de la mesa, el lugar de honor que había cedido estúpidamente hace años para no causar fricción. En mis manos no llevaba una bandeja de plata, sino una carpeta de cuero rojo, intenso, gruesa y pesada, que contrastaba dramáticamente con el mantel blanco inmaculado. El sonido de la carpeta al golpear la madera maciza, ¡boom!, resonó como un mazo de juez, dictando sentencia, silenciando instantáneamente los murmullos de los consuegros. No había comida, no había olores deliciosos emanando de la cocina, solo esa carpeta roja solitaria en el centro de la mesa, un objeto extraño y amenazante en medio de la decoración festiva, atrayendo todas las miradas como un agujero negro. Con una lentitud exasperante, alisé la cubierta de cuero con la palma de mi mano, sintiendo la textura de los documentos legales que contenía, y luego levanté la vista, clavando mis ojos en los de mi nuera con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. La sala contuvo el aliento, esperando una justificación, una disculpa, cualquier cosa que devolviera la normalidad a la velada, pero yo no estaba allí para restaurar el orden, sino para establecer uno nuevo. Mi voz salió baja, controlada, pero con una proyección que llegó hasta el último rincón del salón, cortando el aire con la precisión de un bisturí. Tu noche no se arruinó porque falta la cena, Camila. Se arruinó porque la dueña de la casa acaba de llegar para cerrar el restaurante. Mientras el silencio se espesaba en el comedor, mi mente viajó hacia atrás, no por nostalgia, sino con la precisión de un auditor revisando libros contables fraudulentos, regresando exactamente a la tarde de hace 5 años, cuando vendí Logística Santa María. Recuerdo la firma en el papel, el olor a café, rancio en la oficina del notario, y la cifra exacta que brillaba en el cheque de caja, $1.2 millones, el fruto líquido de 3 décadas de levantarme a las 4 de la mañana y negociar con camioneros y sindicatos. En ese momento, sentí que había comprado mi libertad y mi descanso, una vejez dorada donde viajaría a Italia y pintaría acuarelas frente al mar. Pero Javier, mi único hijo, tenía otros planes para mi retiro. Llegó con carpetas llenas de gráficos coloridos y palabras de moda, como startup y disrupción de mercado, prometiéndome que duplicaría mi capital si solo le daba un empujón inicial. Ese empujón me costó $300.000 en una transferencia bancaria inmediata, un tercio de mi liquidez que él quemó en 18 meses, alquilando oficinas de lujo y pagando sueldos a amigos incompetentes, mientras yo me convencía de que estaba invirtiendo en su futuro, sin saber que estaba financiando mi propia ruina.
La segunda escena de este desfalco emocional ocurrió hace 3 años, en una sala de juntas fría y moderna, cuando decidimos comprar esta misma casa, en la que ahora me miran con desprecio. Javier había quebrado su empresa, pero su ego seguía intacto y necesitaba una mansión para mantener las apariencias ante la familia de Camila, así que propuso la solución ideal: vivir todos juntos para cuidarnos mutuamente. Yo puse el cheque de gerencia por $850,000 para pagar la propiedad al contado, vaciando casi por completo mis reservas de la venta de la empresa. Recuerdo la presión sutil de Camila, acariciando su vientre de embarazada, y la insistencia nerviosa de Javier para que la escritura saliera a su nombre por temas fiscales y de protección patrimonial. Casi cedo, casi firmo mi sentencia de indigencia ese día, movida por el instinto maternal de protegerlo, pero una voz interna, forjada en años de negocios duros, me hizo dudar en el último segundo. Esa duda me salvó la vida, y fue gracias a la intervención discreta de mi abogado, Renato, quien me dio una patada suave por debajo de la mesa de caoba del notario justo cuando iba a estampar mi firma. Usufructo vitalicio con poder de administración y veto, susurró Renato mientras fingía revisar una cláusula menor. Y yo repetí esas palabras como un mantra legal frente al notario. Javier palideció, sus manos temblaron levemente, y Camila soltó un suspiro de irritación que disfrazó con una tos seca, pero no tuvieron opción más que aceptar. La casa sería legalmente suya, en 1900, papel para que pudieran presumir ante sus amigos del club. Pero el uso, el goce y el control absoluto de quien cruzaba la puerta seguía siendo mío hasta el día de mi muerte. Ellos pensaron que era un tecnicismo irrelevante, un capricho de vieja desconfiada que olvidarían con el tiempo, sin entender que esa cláusula era la única razón por la que hoy no estoy durmiendo bajo un puente. La convivencia, que me vendieron como un paraíso familiar de domingos de barbacoa y nietos corriendo por él jardín, se transformó en cuestión de semanas en un régimen de servidumbre no remunerada. Camila despedía a las niñeras sistemáticamente, alegando incompetencia o robo, hasta que la solución temporal se convirtió en mi nueva jornada laboral fija. 40 horas semanales, cuidando a los gemelos recién nacidos. Cambié pañales, preparé papillas orgánicas y calmé llantos de cólicos mientras ella se iba al gimnasio o al spa para recuperar su figura, ahorrándose los $2,500 mensuales que cuesta una enfermera cualificada en esta zona. Yo no era la abuela que mima y visita. Me convertí en el personal de servicio invisible que permitía que ella mantuviera su estilo de vida de influencer aspiracional. Todo bajo la excusa manipuladora de que nadie los cuida como su abuelita. Una frase diseñada para explotar mi culpa y encadenarme a la cuna. El abuso financiero escaló con la sutileza de una humedad que se expande por la pared, comenzando con «Mamá, ¿tienes efectivo para la propina del delivery?» y terminando con la absorción total de mis ingresos. Mi pensión mensual de $3,200, que debería haber sido para mis gastos personales y mis ahorros de emergencia, comenzó a desaparecer en el agujero negro de los gastos comunes de la casa. Yo pagaba la factura de luz de $600 porque ellos dejaban el aire acondicionado encendido con las ventanas abiertas. Yo cubría el mantenimiento de la piscina que Javier usaba con sus amigos los fines de semana, pero que nunca limpiaba. Yo pagaba al jardinero para que las rosas de Camila lucieran perfectas en sus historias de Instagram. Cuando intenté sugerir un presupuesto compartido hace un año, Javier me miró con ojos de perro apaleado y me dijo que estaban un poco apretados este mes. Una mentira flagrante considerando las bolsas de marcas de diseñador que llegaban semanalmente por mensajería. Pero nada se comparaba con la humillación ritual del supermercado, una coreografía de desprecio que ocurría cada jueves por la tarde. Camila me acompañaba para ayudarme, pero su verdadera función era auditar el carrito y asegurarse de que yo pagara la cuenta completa, que nunca bajaba de $800 semanales. Mientras yo buscaba ofertas o marcas genéricas de detergente para ahorrar, ella las sacaba con 2 dedos, como si estuvieran contaminadas,
y las reemplazaba por productos premium importados de Francia o Italia. ¿Vas a darle esa basura llena de químicos a tus nietos, Elvira? Pensé que los querías más, decía en voz alta en el pasillo, asegurándose de que otros compradores escucharan, obligándome a sacar mi tarjeta de crédito para evitar el escándalo público. Al llegar a casa, ella se quejaba de que mi aporte apenas cubría lo que yo consumía, ignorando que yo comía tostadas y té, mientras ellos cenaban solomillo y salmón salvaje, pagados por mí. Hace 2 años, la dinámica dio un giro hacia lo materialmente grotesco cuando el viejo sedán de Javier ya no era seguro para los niños, y decidieron que necesitaban una SUV de lujo de último modelo. Por supuesto, su historial crediticio estaba arruinado por las deudas de su negocio fallido, así que recurrieron a mí nuevamente, apelando a la seguridad de los gemelos como rehenes emocionales. Terminé firmando el aval y asumiendo las cuotas mensuales de $950 del vehículo que Camila conduce exclusivamente, una camioneta blanca inmensa con asientos de cuero beige que ella llama su bebé. Yo ni siquiera tengo un juego de llaves de ese auto. Me hacen pedir un Uber para ir a mis citas médicas porque el seguro es muy complicado con conductores mayores, mientras ella lo usa para ir a almuerzos con amigas, donde seguramente se queja de lo difícil que es vivir con su suegra. Lo más doloroso, sin embargo, no fue el dinero, sino la campaña psicológica sistemática para hacerme dudar de mi propia cordura, una estrategia de luz de gas ejecutada con frialdad sociópata. Comenzó hace 6 meses. Mis gafas de lectura desaparecían de mi mesita de noche y aparecían en el congelador o en el cubo de la basura del baño. ¡Ay, Elvira! Otra vez perdiste las gafas. Estás cada día más despistada, decía Camila con una sonrisa condescendiente, mientras yo me angustiaba pensando en un deterioro cognitivo temprano. Escondían documentos importantes, cambiaban las citas en mi calendario de pared y luego negaban haberlo tocado, mirándome con una preocupación falsa que me helaba la sangre. Llegué a pedirle a mi médico un test neurológico completo, aterrorizada por la posibilidad de demencia, sin sospechar que mi enfermedad era un invento de mi nuera para justificar su control sobre mis cuentas bancarias. Recuerdo una tarde específica hace 3 meses, cuando encontré a Javier y Camila cuchicheando en la cocina con unos folletos brillantes sobre la mesa que escondieron rápidamente al verme entrar. Cuando pregunté qué eran, Camila me dijo que eran catálogos de colegios para los niños, pero sus ojos esquivaron los míos y Javier se puso a fregar un plato que ya estaba limpio. Esa noche no pude dormir, sintiendo una opresión en el pecho que no era física, sino instintiva. Mi subconsciente estaba atando cabos que mi corazón se negaba a aceptar. Había una desconexión entre sus palabras dulces de «cuidarte, mamá», y la realidad fría de sus acciones. Una brecha que se ensanchaba cada día más y por donde se escapaba no solo mi patrimonio, sino mi dignidad como ser humano. Me estaban preparando el terreno para algo definitivo, tratándome como un activo depreciado que pronto necesitaría ser liquidado o almacenado en un depósito lejano. La última gran inversión fue la reforma de la cocina, el mes pasado, un capricho de $25,000 que Camila insistió que era vital para revalorizar la propiedad. Rompieron los azulejos italianos que yo había elegido con tanto cuidado y los reemplazaron por un mármol blanco estéril que parece la morgue de un hospital de lujo. Yo pagué a los contratistas, pagué los materiales y soporté el polvo y el ruido durante 3 semanas, confinada en mi habitación para no estorbar a los obreros. Cuando la obra terminó, Camila organizó una cena de inauguración para sus amigos. Yo no fui invitada a sentarme a la mesa, sino que se esperaba que ayudara a servir los canapés y luego me retirara discretamente a mi cuarto. Esa noche, escuchando las risas desde arriba y mirando mi cuenta bancaria mermada, algo se rompió dentro de mí, no con estruendo, sino con el chasquido silencioso de un interruptor que se apaga para siempre. Hoy, mientras miro sus caras expectantes esperando el pavo, sumo mentalmente el costo total de esta farsa. 1.2 millones de la venta, la casa de 850.000, los 300.000 perdidos, los 48.000 anuales en manutención, las 8.000 horas de niñera gratuita. No ven a una madre ni a una suegra, ven a una vaca lechera,
a la que planean sacrificar cuando deje de dar leche. Pero lo que no saben es que la vaca ha estado llevando la contabilidad en secreto y ha decidido que el matadero no es su destino. La carpeta roja bajo mi mano no es solo papel, es el balance final de una empresa en quiebra llamada Familia Ferrer Santamaría. Y esta noche vengo a ejecutar la liquidación de activos. Ya no hay amor que nuble mi juicio, solo números rojos y una determinación de acero para recuperar lo que es mío, centavo a centavo, dignidad a dignidad. Regresé al presente, sintiendo el peso de la carpeta roja bajo mis dedos, un ancla física en medio de la tormenta. La mirada de Camila seguía clavada en mí, llena de odio y confusión, esperando que mi rebeldía se desmoronara ante la presión social como siempre lo hacía. Pero esta vez, al mirar los platos vacíos y las copas brillantes, no sentí vergüenza. Sentí el poder absoluto de quien tiene la llave de la caja fuerte y la llave de la puerta de salida. El recuento de los daños estaba completo. El tiempo de los sacrificios había terminado hace exactamente 7 horas, cuando hice la primera llamada telefónica que desencadenó el dominó que ahora estaba a punto de caer sobre sus cabezas, perfectamente peinadas. La primera grieta en mi ceguera voluntaria se abrió hace exactamente 10 días, un martes por la tarde que parecía inofensivo, mientras yo descansaba en el sillón de lectura del salón con los ojos cerrados, fingiendo una siesta para evitar que Camila me pidiera planchar sus camisas de seda. Tenía puestos mis auriculares inalámbricos, escuchando un audiolibro sobre historia del arte, pero la batería se agotó silenciosamente, dejando el canal de audio abierto y amplificando. Por una extraña conexión Bluetooth cruzada con el sistema de la casa, la conversación que ocurría en la cocina. La voz de Camila no sonaba con el tono empalagoso que usaba conmigo, sino con una frialdad metálica y burlona que me heló la sangre en las venas. Estaba grabando una nota de voz para su madre, y cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de mi confianza. «Aguanta un poco más, mami. La vieja bruja se va al asilo El Ocaso la segunda semana de enero, y por fin nos quedamos con la pensión completa y la casa para nosotros solos». Me quedé petrificada, con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado en una jaula, incapaz de abrir los ojos por miedo a delatar mi vigilancia. No era solo la avaricia lo que destilaba su voz, era el desprecio absoluto, la deshumanización de llamarme vieja bruja, mientras vivía del dinero que esa bruja había sudado durante 40 años. Escuché la risa de Javier de fondo, una risa nerviosa pero cómplice, confirmando que mi hijo no era una víctima pasiva de su esposa, sino un socio activo en la conspiración para deshacerse de mí. En ese instante, la madre abnegada murió silenciosamente en ese sillón de terciopelo, y nació la estratega fría que había dirigido una empresa de logística con mano de hierro. No me moví, no lloré, simplemente comencé a grabar mentalmente cada sílaba, transformando el dolor en combustible para la guerra, que acababan de declarar sin saberlo. ¿Creían que podían desecharme como basura vieja? Estaban a punto de descubrir que la basura sabe reciclarse en dinamita. Esperé 1 hora completa, inmóvil, hasta que escuché el rugido del motor de la camioneta saliendo del garaje, llevándoselos a una cena con amigos. Solo entonces me levanté, no con la lentitud de una anciana, sino con la urgencia de un detective en la escena del crimen. Fui directamente al despacho de Javier, un lugar que teóricamente tenía prohibido entrar para respetar su privacidad, y comencé la búsqueda física de la evidencia que respaldara lo que había escuchado. No tardé mucho. En el fondo de la papelera de reciclaje, debajo de unos bocetos de proyectos fallidos, encontré un folleto arrugado de papel brillante. El logotipo era un sol poniente en tonos pastel, con las palabras Residencia Geriátrica, El Ocaso, Dignidad y Reposo. Al alisarlo sobre el escritorio, mis manos temblaron de ira, no de miedo. No era un retiro de lujo, era un depósito de ancianos de bajo coste, en las afueras de la ciudad, famoso por sus denuncias de sedación excesiva y abandono higiénico. Leí la letra pequeña del folleto con una lupa, sintiendo náuseas ante los eufemismos de marketing que disfrazaban la realidad carcelaria del lugar. Habitaciones compartidas para fomentar la socialización.
hacinamiento, menú dietético controlado, comida barata, visitas familiares programadas bajo supervisión, aislamiento. Habían marcado con un círculo rojo la opción plan básico subvencionado, que costaba $1,200 al mes, dejando libre el resto de mi pensión de $3,200 para sus caprichos. Habían calculado mi vida en una hoja de cálculo. Mi libertad valía menos que el pago mensual de su coche de lujo. La implicación práctica era aterradora. Estaban planeando declararme incompetente legalmente para forzar mi ingreso, usando las mentiras sobre mi senilidad como justificación médica. Ese papel arrugado no era solo un folleto, era una declaración de guerra firmada y sellada. Decidida a desmontar la narrativa de mi supuesta demencia, continué registrando el despacho buscando la fuente de mis olvidos recurrentes. Abrí el cajón inferior del escritorio de Camila, el que siempre mantenía cerrado con llave, pero que cedió fácilmente con un clip de papel y la técnica que aprendí cuando perdí las llaves del almacén en el 98. Allí, escondidos detrás de una caja de tampones, encontré mis gafas de lectura perdidas hace 2 semanas, junto con el reloj de oro de mi difunto esposo que supuestamente yo había tirado a la basura por error. Ver esos objetos allí, secuestrados deliberadamente para hacerme creer que estaba perdiendo la razón, fue la evidencia más dolorosa de todas. No era Alzheimer, era tortura psicológica sistemática. La luz de gas con la que me habían estado asfixiando se disipó de golpe, reemplazada por una claridad mental afilada y peligrosa. No estaba loca, estaba rodeada de sociópatas. Con la evidencia de su crueldad moral asegurada, necesitaba la prueba del delito financiero para cerrar el círculo. Subí a mi habitación, cerré la puerta con el pestillo y encendí mi vieja computadora portátil, esa que Camila decía que era demasiado lenta para usar. Ingresé a la banca en línea, agradeciendo a mi yo del pasado por nunca haberles dado la contraseña maestra, aunque ellos tenían las tarjetas adicionales. Lo que vi en la pantalla me obligó a sentarme. El extracto bancario era una hemorragia de dinero rojo brillante. La línea más reciente, fechada ayer, brillaba con una obscenidad numérica. Catering Le Gourmet, pago anticipado Navidad, US 4.500. Habían cargado la fiesta completa a mi tarjeta personal, la misma cuenta que usaba para mis medicinas y emergencias, asumiendo que yo no revisaría o que no me atrevería a reclamar para no arruinar la Navidad. Escarbé más profundo en el historial de transacciones, retrocediendo mes a mes, y el patrón de robo se hizo evidente y sistemático. Transferencias recurrentes de $800 a una cuenta desconocida bajo el concepto asesoría legal, compras de ropa en boutiques online que yo nunca visitaba, pagos de gasolina premium 3 veces por semana. Sumé mentalmente las cifras. En los últimos 6 meses, habían desviado más de $18,000 de mi patrimonio, disfrazándolo de gastos del hogar. La implicación práctica era devastadora. A este ritmo, mis ahorros líquidos se agotarían en menos de 2 años, dejándome a merced de su caridad. O, más probablemente, acelerando mi traslado al asilo. Estaba financiando mi propia destrucción con cada deslizamiento de la tarjeta. Imprimí el extracto completo, el sonido de la impresora matricial, marcando el ritmo de mi indignación creciente. Pero necesitaba una prueba más, la definitiva, la que asegurara mi posición de poder absoluto sobre el techo que nos cubría. Fui a mi caja fuerte personal, oculta detrás de un falso panel en el armario, y saqué la escritura original de la propiedad, el documento con el sello notarial en relieve, que certificaba la compra hace 3 años. Mis ojos recorrieron el texto legal denso hasta encontrar la cláusula quinta. La señora Elvira Santamaría retiene el usufructo vitalicio exclusivo y el poder de administración unilateral sobre el inmueble, independientemente de la titularidad nominal. Acaricié el papel rugoso. Esa cláusula era mi escudo y mi espada. Javier y Camila habían olvidado este detalle, o quizás, en su arrogancia, pensaron que yo no tendría el coraje de ejecutarlo. Legalmente yo era la capitana del barco, y ellos eran polizones a los que podía lanzar por la borda en cualquier momento. Con el extracto bancario y la escritura en mano,
Me senté frente a la computadora para generar la prueba final, la trampa que detonaría esta noche. Redacté un correo electrónico formal, dirigido a Catherine Le Gourmet. Mis dedos volaban sobre el teclado con una precisión que no sentía desde mis días de gerente. Logística. Estimados, por medio de la presente cancelo irrevocablemente el servicio de cena para 20 personas programado para la residencia Ferrer Santa María. Solicito que el reembolso total de los $4.500 sea donado inmediatamente al comedor benéfico Pan y Vida. Adjunto mi identificación como titular de la tarjeta de pago. Hice clic en enviar a las 14:00 horas en punto del día de hoy, sintiendo una satisfacción perversa al imaginar el caos que se desataría 7 horas después. Imprimí la confirmación de cancelación que llegó 2 minutos después. Un papel simple con el logotipo de la empresa de catering que certificaba que la comida no llegaría. Esta hoja de papel era la mecha de la bomba. La coloqué junto al extracto bancario con los gastos fraudulentos resaltados en amarillo fluorescente. El folleto del asilo, el ocaso, rescatado de la basura, y la escritura de la casa. Ver todas las pruebas juntas sobre mi cama formaba un mosaico grotesco de traición y codicia. No, eran sospechas de una vieja paranoica. Eran hechos tangibles, fechados, sellados y cuantificables. La verdad no era abstracta. Tenía peso, textura y consecuencias legales. Ellos tenían gritos y juventud. Yo tenía documentos y la ley. Busqué la vieja carpeta de cuero rojo que Javier me regaló hace 10 años en un cumpleaños, cuando todavía fingía quererme sin condiciones. Me pareció poéticamente justo usar ese mismo regalo para entregarle su sentencia de desahucio. Comencé a organizar los documentos dentro de la carpeta con un orden meticuloso, diseñado para una narrativa de impacto creciente. Primero, el dinero robado, luego la traición a mi libertad y finalmente, el golpe de gracia sobre la propiedad. Cada hoja que insertaba en los bolsillos de plástico transparente era un paso más hacia mi liberación. La carpeta se sentía pesada en mis manos, no por el papel, sino por la densidad emocional de lo que representaba, el fin de mi vida como víctima y el renacimiento de mi dignidad. Mientras cerraba la carpeta, escuché a Camila llegar de su sesión de peluquería, tarareando villancicos y gritando órdenes a Javier sobre la decoración de la mesa. ¿Te aseguraste de que tu madre no baje hasta que lleguen los invitados? No quiero que empiece a molestar con sus historias aburridas antes de tiempo, dijo ella desde el pasillo. Sonreí ante mi reflejo en el espejo. Esa sería la última vez que hablaría de mí con esa condescendencia impune. Miré el reloj. Faltaban 4 horas para la cena. Tiempo suficiente para el siguiente paso de mi plan, el que aseguraría que, una vez que la bomba estallara, no hubiera refugio posible para ellos. Tomé mi teléfono celular y verifiqué la aplicación del banco una última vez. Había una notificación reciente. Intento de cargo. US 250. Peluquería estilo. Aprobado. Dejé que pasara ese último gasto. Sería la propina final por el corte de cabello que luciría en su propia ejecución pública. Pero inmediatamente después, entré en la configuración de seguridad y preparé el bloqueo total de las tarjetas adicionales, dejando el dedo suspendido sobre el botón de confirmar, esperando el momento justo. La tecnología que ellos pensaban que me superaba se había convertido en mi aliada más silenciosa y letal. Me vestí con calma, eligiendo el vestido azul no por vanidad, sino porque era una armadura. Me puse las joyas que Camila codiciaba, el collar de zafiros que ella me había pedido, prestado, tantas veces, y que yo siempre negué. Al colocarme los pendientes vi en el espejo no a una anciana frágil, sino a una depredadora esperando en la hierba alta. Las pruebas estaban listas, la trampa estaba armada, y la presa se acercaba confiada al abrevadero. La indignación que sentía no era un fuego descontrolado, sino un láser frío y enfocado. Todo lo que necesitaba ahora era ejecutar el plan con la precisión de un reloj suizo. Revisé por última vez la ubicación de las gafas recuperadas en mi bolso de mano. Serían un pequeño detalle teatral, un accesorio para desmontar su argumento de senilidad frente a sus propios padres. Mira, Camila, encontré mis gafas en tu cajón. Qué lugar tan extraño para que se pierdan, ¿verdad?
Ensayé mentalmente la frase, sabiendo que el subtexto golpearía más fuerte que un insulto directo. Cada elemento estaba calculado para maximizar su vergüenza y minimizar su capacidad de respuesta. La improvisación no tenía lugar en mi estrategia. Esto era una operación militar. El sonido del timbre anunció la llegada de los primeros invitados, los padres de Camila. Escuché los saludos falsos, los elogios exagerados a la decoración y las risas vacías que llenaban el vestíbulo. Mi corazón latía lento y fuerte, un tambor de guerra marcando el ritmo de la cuenta regresiva. Agarré la carpeta roja con firmeza, sintiendo la textura del cuero contra mi piel. No había vuelta atrás. Bajé la tapa de la computadora portátil, cerrando simbólicamente mi fase de investigación silenciosa. Salí de mi habitación y me detuve en el rellano de la escalera, observando la escena desde las sombras. Camila estaba radiante, actuando el papel de la anfitriona perfecta, sirviendo copas y presumiendo de un catering que nunca llegaría. Javier servía vino, visiblemente tenso, mirando de reojo hacia las escaleras como si temiera que yo bajara en pijama. La ignorancia de ellos era casi conmovedora en su estupidez. No tenían ni idea de que la casa ya no era su escenario, sino mi tribunal. Respiré profundamente el aire cargado de perfumes caros y tensión latente. Sabía que los próximos minutos redefinirían el resto de mi vida. Si fallaba, si me quebraba, terminaría sedada en el ocaso. Si ganaba, recuperaría mi nombre y mi paz. La apuesta era total, all in, como dicen en el póker. Apreté la carpeta contra mi pecho una última vez, no como un escudo, sino como un arma cargada. Di el primer paso hacia la escalera, y con él crucé el Rubicón. La mujer que bajaba esos escalones no era la suegra, ni la abuela, ni la viuda. Era Elvira Santamaría, fundadora, propietaria y ejecutora. Y estaba a punto de enseñarles una lección sobre respeto que jamás olvidarían, aunque vivieran 100 años. La cena estaba servida, y el plato principal era la justicia fría. Llegué al final de la escalera y me ajusté el vestido. Escuché a Camila preguntar por la comida, y supe que mi momento había llegado. La realidad estaba a punto de chocar violentamente contra sus expectativas. Abrí la puerta del salón y entré en la historia que ya conocen, pero ahora, con el peso de la carpeta roja en mi mano, sabían exactamente lo que contenía, el fin de su mundo de fantasía. El plan comenzó a ejecutarse oficialmente el jueves a las 09:00 de la mañana, bajo la coartada perfecta de una revisión cardiológica de rutina que nadie en la casa se molestó en cuestionar. Salí vestida con mi abrigo gris más discreto y zapatos planos, proyectando la imagen de fragilidad que ellos esperaban. Pero en mi bolso no llevaba historiales médicos, sino la carpeta con las evidencias del desfalco. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue el primer momento de claridad absoluta que había tenido en años. El aire frío de diciembre golpeaba mi rostro a través de la ventanilla del taxi, limpiando los restos de duda. No iba al médico a cuidar mi corazón, iba a blindarlo legalmente. Al llegar al edificio de oficinas de cristal y acero, donde operaba el bufete Ceballos y Asociados, sentí que entraba en mi cuartel general, dejando atrás el papel de víctima para asumir el de comandante en jefe de una guerra silenciosa. La oficina del doctor Renato Ceballos olía a café expreso, cuero viejo y decisiones costosas, un aroma que funcionó como sales aromáticas para mi espíritu empresarial dormido. Renato, mi antiguo socio y confidente, me recibió no con la condescendencia habitual que recibía en casa, sino con un apretón de manos firme y una mirada de preocupación profesional al ver la documentación que desplegué sobre su escritorio de roble. Esto no es solo mala gestión, Elvira. Es administración desleal y posible abuso de mayor, sentenció él tras revisar los extractos bancarios durante 10 minutos de silencio tenso. Le pedí que no perdiera tiempo en lamentos morales. Necesitábamos erigir un muro de contención financiero antes de que terminara la semana, y cada minuto que pasaba era $1 más que Camila podría gastar en su vanidad. La primera orden táctica fue la revocación inmediata y total de los poderes notariales que había otorgado a Javier en 2019, esos documentos que le permitían firmar en mi nombre en caso de emergencia.
Renato redactó el acta de revocación con una velocidad furiosa, el sonido de su teclado mecánico llenando la habitación, como una ametralladora burocrática. Firmé el documento con un trazo fuerte y decidido, sintiendo cómo, con esa tinta azul, cortaba el cordón umbilical financiero que mi hijo había convertido en una soga para ahorcarme. A partir de este segundo, su firma no vale nada, aseguró Renato, estampando el sello oficial con un golpe seco que resonó como un disparo. Enviamos notificaciones digitales certificadas a todas las entidades pertinentes, asegurándonos de que la burocracia jugara a nuestro favor antes de que Javier se diera cuenta. El siguiente paso fue la auditoría rápida de mis cuentas de inversión, aquellas que teóricamente no tocaban, pero que yo ya no podía dejar al azar. Pasamos 2 horas revisando portafolios y fondos mutuos, blindándolos con claves biométricas y contraseñas de doble factor que solo llegaban a mi teléfono personal, el cual había asegurado con un nuevo código. Esa misma mañana, descubrimos un intento de acceso fallido desde la dirección IP de la casa. Hacía 3 días. Habían estado probando las cerraduras digitales, buscando grietas para saquear el capital principal. Ver ese registro de intento de acceso fue la confirmación final de que mi plan no era una reacción exagerada, sino una medida de supervivencia, indispensable. Renato me miró con gravedad. «Llegaste justo a tiempo, Elvira. 1 mes más y habrían encontrado la manera de vaciarlo todo». Antes de salir, establecimos la opción nuclear, el bloqueo total de las tarjetas de crédito y débito vinculadas a mi cuenta principal, pero con una condición de tiempo específica. No las bloquearíamos el jueves ni el viernes por la mañana, para no levantar sospechas prematuras que pudieran abortar la cena de Navidad. Programamos el bloqueo automático para el sábado 24 de diciembre, a las 14:00 horas, el momento exacto en que los comercios cierran o están demasiado ocupados para resolver problemas técnicos. Quería que la tarjeta fallara cuando más la necesitaran, dejándolos expuestos y sin recursos en el momento crítico. Será un regalo de Navidad que nunca olvidarán, dije con una sonrisa fría, y Renato asintió, entendiendo que la justicia poética a veces requiere un cronómetro preciso. Regresé a casa el jueves por la tarde, interpretando el papel de mi vida, la anciana cansada y un poco sorda que solo quiere tejer en su rincón. «¿Qué dijo el médico, mamá?», preguntó Javier distraídamente sin levantar la vista de su celular. «Lo mismo de siempre, hijo. El corazón cansado y la memoria fallando», respondí, sembrando la desinformación necesaria para que se sintieran seguros. Vi cómo intercambiaba una mirada de alivio con Camila. Mi supuesta debilidad era su fortaleza. Me retiré a mi habitación temprano, pero no para dormir, sino para monitorear desde mi teléfono las notificaciones de los bancos, confirmando que los candados digitales se iban cerrando uno a uno, silenciosamente, mientras ellos dormían soñando con mi herencia. El viernes a las 14:00 horas, con la casa vacía porque Camila había ido a un almuerzo prenavideño y Javier estaba en el gimnasio, ejecuté la fase logística del plan. La llamada a Le Gourmet. Mi voz no tembló al hablar con el gerente de eventos. Hubo un cambio de planes por una emergencia médica. «Familiar», mentí con fluidez profesional. «Necesito cancelar la comida sólida, todo el menú de 5 platos. Pero, y esto es crucial, mantengan el servicio de camareros para las bebidas y los aperitivos fríos iniciales. Quiero que parezca que la cena va a ocurrir hasta el último segundo». El gerente, confundido pero obediente ante la autoridad de quien paga la factura, aceptó la orden. La trampa estaba puesta. Habría mesas, habría copas, habría servicio, pero no habría plato principal. La ilusión de normalidad se mantendría hasta que fuera demasiado tarde para pedir una pizza. La parte más satisfactoria de esa llamada fue la instrucción sobre el reembolso. «No me devuelvan el dinero a la cuenta», instruí, sabiendo que eso alertaría a Javier. «Transfieran el monto total, los $4.500, directamente a la Fundación Pan y Vida, como donación anónima inmediata. Envíenme el comprobante fiscal por correo encriptado». Saber que el dinero destinado a alimentar la vanidad de mi nuera serviría ahora para dar de comer a 50 familias necesitadas
Me dio una paz espiritual que ninguna misa de gallo podría igualar. Era mi manera de purificar ese dinero sucio, de transformarlo en algo bueno, antes de cerrar el grifo para siempre. Colgué el teléfono sintiendo que había recuperado el control ético de mis finanzas. El viernes por la noche fue un ejercicio de autocontrol extremo. Camila llegó eufórica, hablando de lo maravillosa que sería la fiesta, y de cómo sus invitados quedarían impresionados con el menú de langosta y pavo trufado. Yo asentía, sonriendo levemente, mientras ella describía platos que ya habían sido cancelados y donados. «Espero que tengas hambre, Elvira, porque pedí extra para que te llenes», dijo con esa falsa generosidad que me revolvía el estómago. «Oh, no te preocupes, querida. Estoy segura de que mañana será una noche inolvidable», respondí, disfrutando de la ironía privada de mis palabras. Cené una tostada simple en la cocina, observándolos beber vino caro en el salón, sabiendo que era su última cena, como parásitos de mi fortuna. El sábado 24 amaneció con un cielo gris y una tensión eléctrica en la casa. Camila gritaba órdenes a las floristas. Javier movía muebles, y yo era un estorbo que necesitaban sacar del medio. «Mamá, ¿por qué no vas al salón de belleza y te arreglas un poco? Te vendría bien teñirte esas canas», sugirió Camila a media mañana, dándome la excusa perfecta para salir sin levantar sospechas. Acepté, sumisamente, tomando el dinero en efectivo que ella me dio de mi propia billetera para el taxi. Salí de la casa a las 15:00 horas, supuestamente rumbo a la peluquería, pero mi destino era mucho más pragmático y menos estético. La ferretería industrial del señor Vargas, al otro lado de la ciudad. El señor Vargas, un viejo conocido de mis tiempos en logística, me esperaba en la trastienda de su negocio. No hice preguntas sobre por qué una señora elegante necesitaba un cilindro de alta seguridad un 24 de diciembre. Él conocía la discreción de los negocios. Le compré el modelo Fortress X9, una cerradura de grado comercial con llaves incopiables y sistema antitaladro. No era una cerradura para una casa familiar. Era un mecanismo para una bóveda. Pagué en efectivo, billetes viejos y arrugados que había ido guardando de mis pequeños cambios para que no hubiera rastro digital de esta compra. El peso del cilindro de acero en mi bolso era reconfortante. Era la pieza física que garantizaría mi seguridad esa misma noche. Regresé a la casa a las 16:30, aprovechando la ventana de tiempo en que sabía que Camila estaría duchándose y Javier habría ido a recoger el hielo. La casa estaba llena de personal externo, floristas, decoradores, lo que me daba el camuflaje perfecto. Nadie presta atención a la anciana dueña de casa. Me deslicé hacia el pasillo de mi despacho personal, esa habitación que ellos habían intentado invadir tantas veces, y saqué mi caja de herramientas escondida. Mis manos, que Camila llamaba temblorosas, manejaron el destornillador con firmeza quirúrgica. En menos de 8 minutos, desmonté la cerradura vieja, esa cuyo código Javier ya había adivinado, e instalé el cilindro de alta seguridad. El clic final al girar la nueva llave fue el sonido más dulce del día. Cerré la puerta de roble macizo y probé la llave 3 veces. Abre, cierra, abre, cierra. Estaba sellado. Dentro de ese despacho estaban ahora los originales de la escritura, mis joyas más valiosas, que había rescatado de mi joyero esa mañana, y los álbumes de fotos familiares que no quería que Camila tocara en su furia. Había creado un santuario inviolable dentro de territorio enemigo. Guardé la llave única en el bolsillo interior de mi sujetador, pegada a mi piel, el único lugar donde sabía que nadie se atrevería a buscar. Salí del pasillo justo cuando los decoradores terminaban con el árbol de Navidad, invisible y eficiente como un fantasma. Para mantener la coartada, salí nuevamente de la casa a las 17:15, esta vez sí hacia un salón de belleza real, pero no al exclusivo spa al que iba Camila, sino a una peluquería de barrio donde nadie me conocía. Necesitaba estar fuera de la casa cuando llegaran los camareros y comenzaran las preguntas incómodas sobre dónde estaba la comida. Me senté en la silla de lavado, dejé que me masajearan el cuero cabelludo y cerré los ojos, visualizando la secuencia de eventos que estaba a punto de ocurrir. Mientras me secaban el cabello y me aplicaban un maquillaje suave, mi mente repasaba el discurso, afilando las frases
eliminando adjetivos innecesarios, buscando la economía de palabras que hiere más que los gritos. A las 19:00 horas, mi teléfono vibró en mi regazo. Era la notificación del banco. Alerta de seguridad. Tarjetas bloqueadas. Transacción rechazada. En Licorería del Este por 200. Javier había intentado comprar más whisky y la tarjeta había rebotado. Sonreí ante el espejo mientras la estilista me aplicaba laca. El primer dominó había caído. Imaginé la confusión de Javier, la llamada al banco que no sería atendida por ser feriado, la vergüenza frente al cajero y, finalmente, el uso de su propia tarjeta de crédito, esa que ya estaba al límite. Para salvar el momento, estaba comenzando a sentir la asfixia financiera y ni siquiera sabía que era yo quien tenía las manos en su cuello. Me quedé en una cafetería cercana a la casa hasta las 20:30, tomando un té de manzanilla con una calma que asustaría a cualquiera que conociera mis intenciones. Observaba a las familias pasar con regalos y sonrisas, sintiendo una desconexión total con el espíritu navideño convencional. Mi regalo para mi familia no venía envuelto en papel brillante. Era una lección de realidad cruda. Revisé la carpeta roja por 10ª vez. Todo estaba allí. El extracto con las transacciones fraudulentas resaltadas, la confirmación de la donación a la caridad, el folleto del asilo y la escritura. El dossier estaba completo. No, había lagunas legales. No había espacio para la duda. A las 20:45 pedí un Uber. El conductor, un hombre joven y amable, me preguntó si iba a una fiesta bonita. Voy a una fiesta que nadie olvidará. Le respondí con una serenidad enigmática. Mientras el auto se acercaba a mi calle, vi las luces de la mansión brillando en la oscuridad, los autos de lujo de los invitados de Camila, estacionados en la entrada, bloqueando mi acceso al garaje. Tuve que bajarme en la acera y caminar los últimos metros. El frío de la noche penetraba mi abrigo, pero yo estaba ardiendo por dentro con una determinación fría. Vi a través de las ventanas iluminadas las siluetas de la gente bebiendo y riendo, ajenos al tsunami que se acercaba a la puerta principal. Me detuve un momento frente a la puerta de entrada, escuchando el murmullo de la fiesta. Podía oír la risa estridente de la madre de Camila y el tintineo de las copas. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire nocturno. Este era el umbral entre mi vida, pasada de sumisión, y mi futuro de libertad. Me ajusté el cuello del abrigo, toqué la llave maestra escondida en mi pecho y la carpeta en mi mano. No necesitaba una llave para entrar. Esta era mi casa, pero sabía que al cruzar esa puerta, la dinámica de poder cambiaría para siempre. Ya no era la invitada en mi propio hogar. A las 20:55, 5 minutos antes de la hora programada para la cena, introduje mi llave en la cerradura principal. Giró suavemente. Abrí la puerta sin hacer ruido, entrando en el vestíbulo como una sombra. El olor a pino y canela me golpeó, mezclado con el aroma de perfumes caros. Nadie me vio entrar al principio. Estaban todos demasiado ocupados siendo importantes. Me quité el abrigo con movimientos lentos y deliberados, revelando el vestido azul de gala. Me alisé el cabello y levanté la barbilla. El reloj de péndulo comenzó a sonar las 9 campanadas. Era la hora. Avancé hacia el salón principal, mis tacones marcando el ritmo de la sentencia. Al entrar en el campo visual de los invitados, el murmullo comenzó a decaer. Primero uno, luego otro. Se giraron para mirarme. Camila, que estaba cerca de la cocina vacía gritando al teléfono, probablemente al catering, se congeló al verme. Su rostro pasó de la furia a la confusión y luego al miedo puro. Ella sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía imaginar la magnitud del desastre. Yo no dije nada todavía. Solo caminé hacia la mesa vacía, coloqué la carpeta roja en el centro y esperé el primer grito. El plan silencioso había terminado. Ahora comenzaba el ruido. El eco de mi sentencia sobre el cierre del restaurante flotó en el aire viciado del comedor durante unos segundos eternos, antes de ser roto por una risa estridente y nerviosa de Camila. Ella miró a sus invitados con una expresión de disculpa exagerada, girando su dedo índice cerca de la sien, en el gesto universal de la locura, intentando desesperadamente reescribir la realidad en tiempo real. Por favor, disculpen a mi suegra. La pobre ha tenido una semana muy difícil con su medicación
y a veces confunde los sueños con la realidad», dijo con una voz que temblaba ligeramente, tratando de agarrarme del brazo con una fuerza que pretendía ser cariñosa, pero que era dolorosamente coercitiva. Su intención era clara: sacarme de la escena, encerrarme en mi cuarto y luego inventar una excusa sobre el catering retrasado, mientras pedían comida rápida a escondidas con mi tarjeta de crédito. Me solté de su agarre con un movimiento seco y preciso, sacudiendo mi brazo como si me hubiera tocado algo sucio, un gesto que provocó un jadeo audible de la madre de Camila. No retrocedí ni un milímetro. En su lugar, di un paso adelante, invadiendo su espacio personal y obligándola a retroceder contra la mesa vacía. «No hay confusión médica, Camila, ni falta de medicación», dije con un tono sereno que contrastaba violentamente con su histeria creciente. «Lo que hay es una falta absoluta de fondos en las cuentas que ustedes han estado drenando. Pueden seguir sonriendo a sus invitados, pero las sonrisas no llenan estómagos ni pagan facturas. La farsa de la familia perfecta se acabó en el momento en que decidieron que yo era prescindible». Camila, al ver que la carta de la abuela senil no estaba funcionando porque mi lucidez era evidente y cortante, cambió de táctica hacia la indignación ofensiva. Sacó su teléfono celular de última generación, ese que costó $1,200 de mi dinero, y lo blandió como un arma. «Voy a llamar a Le Gourmet ahora mismo y ponerlos en altavoz para que todos vean que esto es solo un error administrativo o una fantasía tuya», gritó, marcando el número con dedos furiosos. Los invitados se inclinaron hacia adelante, morbosos, esperando que la llamada confirmara que la vieja estaba loca y que el pavo estaba en camino. Yo permanecí inmóvil, cruzando las manos sobre mi regazo imaginario, esperando el golpe de gracia que ella misma estaba a punto de autoinfligirse. La voz del gerente de catering resonó en el silencio sepulcral del comedor, a través del altavoz. «Buenas noches, señora Ferrer. Como le explicamos en el correo de confirmación a las 14:05, el servicio fue cancelado por la titular de la cuenta, la señora Santamaría». Camila palideció. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido, mientras el gerente continuaba con una eficiencia letal. «Siguiendo sus instrucciones específicas, el reembolso total de los $4,500 ha sido transferido a la Fundación Pan y Vida para la cena navideña de los indigentes. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle?». La llamada se cortó, dejando un silencio aún más denso que antes. Un vacío donde la vergüenza de Camila se podía cortar con un cuchillo. Un murmullo recorrió la mesa, pero esta vez no era contra mí. Los padres de Camila intercambiaron miradas de confusión. La narrativa de que Javier y Camila pagan todo y mantienen a la abuela acababa de recibir un disparo mortal en el pecho. Yo aproveché ese momento de duda colectiva para clavar la primera estaca de verdad. «Así es», dije, dirigiendo mi mirada a los consuegros. «Mientras ustedes esperan langosta, 50 personas sin hogar están cenando gracias al dinero que su hija intentó gastar en una sola noche para impresionarlos. Me pareció un uso mucho más cristiano de mis recursos. ¿No están de acuerdo?». Nadie se atrevió a responder. La moralidad de mi acción era inatacable, dejándolos atrapados en su propia superficialidad. Javier, que había estado paralizado junto al aparador de licores, reaccionó finalmente ante la humillación de su esposa. «Mamá, esto es inaceptable. No puedes avergonzarnos así», exclamó, sacando su billetera con manos temblorosas. «Pediremos comida de otro lado. Ahorita mismo traigo sushi y carnes frías del deli de lujo». Su intento de retomar el control era patético, una huida hacia adelante financiada por la deuda. Sacó su tarjeta Platinum, una extensión de mi línea de crédito principal, y comenzó a teclear frenéticamente en una aplicación de entrega a domicilio, prometiendo a los invitados que, en 30 minutos, comeremos como reyes. Observé la escena con la paciencia de un verdugo que ya ha afilado el hacha. Sabía exactamente lo que iba a suceder en los próximos segundos. Javier presionó pagar con un gesto teatral de triunfo, esperando salvar la noche con dinero plástico. Hubo una pausa de 3 segundos, mientras la aplicación procesaba la solicitud. 3 segundos, donde él mantuvo la respiración
y yo mantuve la mirada. Entonces, el sonido distintivo de notificación de error, un bip bip grave y descendente, emanó de su teléfono. Transacción rechazada, leyó en voz alta, confundido. Debe ser un error del sistema. La red está saturada por Navidad. Prueba la otra, Javier, sugerí con una suavidad venenosa. Prueba la Visa Oro o la American Express. Prueba todas las tarjetas que llevan mi apellido en la letra pequeña. Él me obedeció mecánicamente, presa del pánico, probando una tras otra mientras el sudor comenzaba a perlar su frente. Rechazada. Fondos insuficientes. Contactar al emisor. Cada negativa digital era un golpe físico a su ego frente a su suegro, quien lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. El sonido de las notificaciones fallidas se convirtió en la banda sonora de su impotencia, confirmando públicamente que el exitoso empresario no tenía liquidez ni para comprar una pizza. No es la red, hijo, aclaré cuando él bajó el sviénstasis. Teléfono, derrotado. Es el bloqueo de seguridad. A las 14:00 horas de hoy, mi abogado y yo congelamos todas las líneas de crédito vinculadas a mi patrimonio. Se acabó el grifo. Esos plásticos en tu mano son ahora solo raspadores de hielo muy caros. La revelación cayó como una losa de cemento. No era un error técnico. Era un castigo deliberado. Javier me miró como si fuera una desconocida, viendo por primera vez a la mujer de negocios que había sobrevivido a 3 recesiones, y no a la madre, complaciente que le firmaba cheques en blanco. La madre de Camila, la señora Ferrer, incapaz de soportar ver a su hija llorando de rabia en un rincón, decidió intervenir. Se puso de pie, haciendo sonar sus joyas, y me lanzó una mirada cargada de superioridad moral. «Elvira, esto es un abuso. Si tienes problemas de dinero, podías habernos pedido ayuda en privado, pero arruinar la Navidad de tus nietos y de mi hija es de una crueldad imperdonable. Nosotros pagaremos la cena», anunció, abriendo su bolso de diseñador para sacar su propia tarjeta. Su intento de rescatar la situación era un insulto final, asumiendo que mi problema era la falta de dinero y no la falta de dignidad. «Guarde su dinero, señora Ferrer», la detuve con un gesto de mi mano, sin levantar la voz. «Esto no se trata de quién paga la cena de esta noche. Se trata de quién ha pagado por esta casa, por ese coche en la entrada y por la vida de fantasía que su hija lleva 4 años disfrutando a mi costa. Si usted quiere pagar, prepárese para asumir la hipoteca, los gastos escolares y la tarjeta de crédito de Camila a partir de mañana, porque yo he terminado». La mención de asumir los gastos reales hizo que la señora Ferrer se detuviera en seco, su tarjeta suspendida en el aire. La generosidad es fácil cuando es para una cena. Es mucho más difícil cuando implica mantener un estilo de vida insostenible. Aprovechando su vacilación, caminé hacia la cabecera de la mesa, el lugar que Javier había ocupado, simbólicamente durante años. Él se apartó instintivamente, cediéndome el espacio físico y el poder. Me senté lentamente, con la espalda recta, y coloqué ambas manos sobre la carpeta roja que seguía cerrada en el centro de la mesa. Ahora tenía la atención absoluta de la sala. Los invitados ya no miraban sus teléfonos ni cuchicheaban. Me miraban a mí con un temor reverencial. Había recuperado mi posición como matriarca, no por amor, sino por la fuerza bruta de la realidad financiera. Pero el dinero es solo la punta del iceberg, dije, mis dedos tamborileando suavemente sobre el cuero rojo de la carpeta. Lo que hay dentro de esta carpeta explica por qué tuve que hacerlo. Camila, al ver que su humillación financiera era solo el preludio, sintió el peligro instintivo de lo que venía. Sus ojos se fijaron en la carpeta y luego en mí, con una mezcla de terror y furia animal. «No te atrevas», siseó, dando un paso hacia mí como si fueras a arrancar los documentos de mis manos por la fuerza. La tensión en la sala se disparó al máximo. Habíamos pasado de la vergüenza social a la confrontación física inminente. Fue el momento perfecto para abrir la carpeta. Camila se abalanzó sobre la mesa con la desesperación de un animal acorralado, sus uñas largas buscando aferrarse al cuero rojo de la carpeta, como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Pero yo, anticipando su movimiento con la frialdad de quien ha estudiado a su oponente durante meses,
Deslicé la carpeta fuera de su alcance y golpeé la mesa con la palma abierta de mi otra mano, produciendo un sonido seco que paralizó su avance. «No te atrevas a tocarla», ordené con una voz que no admitía réplica, una voz que no había usado desde que dirigía a los estibadores en el puerto hace 20 años. Javier intentó intervenir, poniendo una mano sobre el hombro de su esposa para retenerla, pero su toque era débil, tan ineficaz como su gestión financiera. «Mamá, por favor, guarda eso. No necesitamos lavar la ropa sucia delante de los invitados», suplicó él, sudando profusamente. «La ropa no solo está sucia, Javier, está podrida», respondí, manteniendo el contacto visual con los padres de Camila, asegurándome de que no perdieran detalle de la exposición. «Y ya que a tu esposa le gusta tanto la audiencia pública, vamos a darle el espectáculo que se merece». Abrí la carpeta lentamente, revelando el primer documento en el lado izquierdo, el folleto arrugado de la residencia, el ocaso, que había rescatado de la basura. Lo levanté en el aire, girándolo para que todos pudieran ver el logotipo descolorido y la foto engañosa de unos ancianos sonriendo frente a una pared de ladrillo. «¿Reconocen este lugar?», pregunté retóricamente. «Es el destino que mi amada familia tenía preparado para mí a partir del 15 de enero. Un depósito de ancianos subvencionado donde el ratio de enfermeras por paciente es de 1 a 40. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La señora Ferrer se llevó la mano a la boca, escandalizada, mientras Camila intentaba balbucear una justificación incoherente. «Es una residencia de cuidado. Es porque necesitas atención profesional que nosotros no podemos darte», gritó ella, tratando de recuperar la narrativa de mi supuesta senilidad. «Estás enferma, Elvira. Necesitas ayuda, y nosotros solo queríamos lo mejor para ti». Su capacidad para mentir bajo presión era admirable, pero yo tenía el antídoto perfecto para su veneno. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, el mismo que había usado para grabar mis alucinaciones, y lo conecté al sistema de audio Bluetooth de la sala, que todavía estaba encendido esperando la música navideña. «¿Lo mejor para mí? Vamos a escuchar tu definición de lo mejor, en tus propias palabras, querida», dije, y presioné el botón de reproducción. La voz de Camila, nítida y cruel, llenó el salón a través de los altavoces de alta fidelidad, eliminando cualquier duda sobre el contexto. «Aguanta, vieja bruja se va al asilo. El ocaso en enero, y nos quedamos con la pensión completa». El silencio que siguió a la grabación fue absoluto, pesado y sofocante. No había ruido de cubiertos, ni de respiración, solo la resonancia de ese insulto, «vieja bruja», flotando en el aire festivo, desmontando en 3 segundos la imagen de nuera abnegada que ella había construido durante años. Los invitados miraron a Camila con una mezcla de horror y repulsión. La máscara había caído, y lo que había debajo era monstruoso. «Vieja bruja», repetí suavemente, saboreando las palabras mientras miraba a los padres de Camila. «¿Es así como educaron a su hija para tratar a la mujer que paga el techo bajo el que duerme? ¿O es que el insulto es aceptable siempre y cuando los cheques sigan llegando?» El padre de Camila, un hombre orgulloso que valoraba las apariencias por encima de todo, se puso rojo de vergüenza y se giró hacia su hija. «Camila, ¿tú dijiste eso?», preguntó con voz grave. Ella no pudo responder, solo bajó la cabeza, las lágrimas de rabia arruinando su maquillaje perfecto. La evidencia de audio era irrefutable. No había interpretación posible, solo la crudeza de su avaricia, expuesta ante las personas que más le importaban socialmente. Pero no había terminado con Javier. Él seguía allí, parado como un espantapájaros inútil, tratando de hacerse invisible. «Y tú», le dije girándome hacia mi hijo, «tú escuchaste eso. Tú te reíste. Aprobaste que la mujer que te dio la vida y te salvó de la bancarrota 2 veces fuera, encerrada en un lugar donde la comida huele a desinfectante, solo para poder quedarte con mi pensión de $3.200. Javier intentó hablar, balbucear algo sobre estrés y presión económica, pero lo corté con un gesto de desdén. «No eres una víctima, Javier. Eres un cómplice. Y la complicidad tiene un precio que vas a empezar a pagar esta noche».
Saqué el siguiente documento de la carpeta. El informe de auditoría de mis cuentas, con los gráficos de barras mostrando el desvío sistemático de fondos. Durante el último año han robado $18.000 de mis ahorros bajo el concepto de gastos varios. Han financiado sus vacaciones, su ropa y esta fiesta ridícula con el dinero de mi jubilación. Lancé el informe sobre la mesa, donde se deslizó hasta detenerse frente al plato vacío de la señora Ferrer. Mírenlo. Ahí están los números. No son alucinaciones de una anciana loca. Son hechos contables. Ustedes no me cuidaban. Me estaban saqueando. La atmósfera en la sala había cambiado de la incomodidad al juicio abierto. Los amigos de la pareja, esos que venían a beber mi vino y comer mi comida, comenzaron a recoger sus bolsos y abrigos discretamente. Nadie quería ser parte de este naufragio moral. Camila, al ver que su audiencia la abandonaba, intentó un último ataque desesperado, aferrándose a lo único que creía que todavía poseía. «Puedes decir lo que quieras, pero esta es mi casa», gritó, golpeando el piso con el tacón. «Javier y yo somos los dueños. Está a nuestro nombre. Si no te gusta cómo te tratamos, puedes irte tú. Lárgate de mi propiedad ahora mismo». Sonreí. Había estado esperando exactamente esa frase. Era el detonante para la carga final de artillería. «Ah, la propiedad», dije con calma, extrayendo el documento más importante de la carpeta, la escritura original, con el sello notarial dorado en relieve. «Me alegra que saques el tema, porque hay un pequeño detalle legal que tu esposo convenientemente olvidó mencionarte cuando firmamos los papeles hace 3 años. Alisé el documento sobre la mesa, asegurándome de que el sello brillara bajo la luz de la lámpara. Javier cerró los ojos, sabiendo lo que venía. Él sabía la verdad, pero había elegido vivir en la mentira para mantener la paz con su esposa. «Lee la cláusula quinta, Camila», invité, señalando el párrafo con mi dedo índice. Ella no se movió, así que lo leí yo para todos, con voz de sentencia judicial. «La señora Elvira Santamaría se reserva el usufructo vitalicio exclusivo y el poder de administración unilateral sobre el inmueble. ¿Sabes qué significa eso en español simple?». Hice una pausa dramática, dejando que el peso de la ley aplastara sus esperanzas. «Significa que, aunque el ladrillo esté a nombre de Javier para que él juegue a ser propietario, el derecho a vivir aquí, a decidir quién entra y quién sale, es 100% mío hasta el día en que me muera. Y yo gozo de muy buena salud». El rostro de Camila se transformó, pasando de la ira al pánico puro, al comprender la magnitud de su error de cálculo. Había estado maltratando a la única persona que tenía el poder legal de dejarla en la calle. «No, eso no puede ser verdad», Javier me dijo. Empezó a decir, mirando a su esposo con odio. Javier se encogió de hombros, derrotado. «Mamá puso esa condición para pagar la casa. No tenía opción», admitió él en un susurro. La revelación cayó como una bomba atómica sobre el matrimonio. Toda su seguridad, su estatus, su dirección postal en el barrio exclusivo, todo dependía de la buena voluntad de la vieja bruja a la que planeaban internar. «Exacto», confirmé. «Y como administradora única de esta propiedad, he tomado una decisión ejecutiva». Saqué el último papel de la carpeta, una carta formal con el membrete de Ceballos Asociados. «Esto es una notificación de terminación de convivencia gratuita. En términos legales, es un aviso de desalojo». Coloqué el papel delicadamente sobre el plato de Camila, justo donde debería haber estado el pavo. «Tienen 30 días naturales a partir de hoy para vaciar la casa de sus pertenencias y entregar las llaves. El plazo vence el 24 de enero a las 12:00 del mediodía. Ni un minuto más». La sala estalló en murmullos. Desalojar a tu propio hijo y a tus nietos en Nochebuena era una medida extrema, pero después de escuchar el audio y ver las pruebas del robo, nadie se atrevió a defendernos. «Pero, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó Javier, con la voz quebrada de un niño asustado. «¿Qué pasa con los niños?». La mención de mis nietos fue el único momento en que sentí una punzada de dolor, pero la sofoqué rápidamente, recordando que ellos crecerían mejor, lejos de la toxicidad de sus padres,
y que yo me aseguraría de verlos bajo mis propios términos. Tienen salarios, tienen juventud y tienen 30 días. Resuélvanlo, como adultos. Y una cosa más, añadí, antes de que pudieran procesar el golpe del desalojo. El coche, señalé hacia la ventana, donde la SUV blanca brillaba bajo la luz de la luna. Esa camioneta está a mi nombre porque yo firmé el aval y pago las cuotas. Como ya no tengo intención de financiar su estilo de vida, he programado la devolución anticipada del vehículo al concesionario. Saqué un juego de llaves de repuesto de mi bolsillo y las dejé caer sobre la mesa con un tintineo metálico. Mañana a las 8:00 am viene la grúa a recogerlo. Les sugiero que saquen las sillas de los niños esta noche. Camila miró las llaves, luego el aviso de desalojo y finalmente a mí. Zala. Mundo se había desintegrado en 20 minutos, sin casa, sin coche, sin dinero y con su reputación social destrozada frente a sus padres y amigos. ¿Cómo puedes hacernos esto? Es Navidad, sollozó, intentando apelar a una compasión que ella misma había asesinado. La Navidad es una época de dar y recibir, Camila, respondí fríamente. Ustedes han recibido mi dinero y mi paciencia durante años. Ahora yo recibo mi libertad. En ese momento preciso, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión emocional con una inyección de realidad burocrática. Todos sabían que no era Papá Noel. Me dirigí al interfono y abrí la puerta sin preguntar. Segundos después, el doctor Renato Ceballos entró en el salón, vestido impecablemente con un abrigo de lana negro y portando un maletín de cuero. Su presencia transformó la disputa familiar en un hecho jurídico consumado. No dijo nada innecesario, simplemente caminó hacia Javier y le entregó un sobre manila sellado. Javier, Camila, buenas noches. Aquí están las copias certificadas de la revocación de poderes y la notificación de desahucio. Firmad el recibí, por favor. La formalidad del acto terminó de aplastar cualquier intento de rebelión. Javier firmó con mano temblorosa, validando su propia derrota. Los invitados, sintiéndose intrusos en una ejecución, comenzaron a moverse hacia la salida en masa. «Lo siento mucho, Elvira», murmuró la madre de Camila al pasar a mi lado, sin atreverse a mirarme a los ojos. «No teníamos idea», asentí levemente, aceptando su disculpa pero sin absolverla de su ceguera voluntaria. Uno a uno, los testigos de la caída de la casa Ferrer salieron al frío de la noche, dejando atrás la cena que nunca fue. Quedamos solo los 4 en el salón inmenso, Javier, Camila, el abogado y yo. El silencio ya no era tenso, era el silencio definitivo de algo que ha muerto. Camila se dejó caer en una silla, llorando en silencio, derrotada por su propia ambición. Javier miraba el documento de desalojo, como si fuera un jeroglífico que no pudiera descifrar. Renato me miró y asintió, una señal silenciosa de misión cumplida. «Doctor Ceballos, ¿le apetecería una copa de vino?», pregunté con naturalidad, rompiendo el cuadro fúnebre. «Tengo un Cabernet Sauvignon Reserva que estaba guardando para una ocasión especial, y creo que no habrá ocasión más especial que esta». Renato sonrió por primera vez en la noche. «Sería un placer, doña Elvira». Mientras me dirigía a la cocina a buscar las copas, pasé por delante de mi hijo y mi nuera sin mirarlos. Ya no eran mis dueños ni mis verdugos. Eran simplemente mis inquilinos morosos, y su tiempo se estaba acabando. Me detuve un segundo en el umbral de la cocina y miré hacia atrás. La mesa seguía puesta, hermosa y vacía, con la carpeta roja presidiendo el centro como un monumento a la justicia. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi dignidad. El precio había sido alto, la destrucción de la familia tal como la conocía, pero al ver a Camila reducida, a la impotencia y a Javier obligado a enfrentar la realidad, supe que había valido cada centavo. La cena de Navidad estaba arruinada, sí, pero mi vida acababa de empezar de nuevo. Los 30 días siguientes a la Nochebuena fueron una lección magistral de guerra fría doméstica, un periodo de transición incómoda, donde la casa se dividió en fronteras invisibles, pero infranqueables. Javier y Camila se atrincheraron en la habitación de invitados, cumpliendo su condena de desalojo con un silencio hosco, saliendo solo para lo indispensable y evitando cruzarse conmigo en los pasillos que antes creían suyos. Yo cambié el código de la alarma
y de la entrada principal a la mañana siguiente, no por mezquindad, sino por seguridad operativa. Quería asegurarme de que no hubiera accidentes con mis pertenencias ni visitas no autorizadas de cerrajeros. La tensión era palpable, espesa como la niebla, pero por primera vez en años yo no sentía ansiedad ni miedo. Caminaba por mi casa con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor, observando cómo empacaban sus vidas en cajas de cartón baratas, una metáfora visual perfecta de su descenso de estatus. No hubo gritos ni súplicas, solo el sonido constante de la cinta de embalar cerrando un capítulo de abusos que duró demasiado. El día de la mudanza final, el 24 de enero, amaneció con una lluvia fina que parecía limpiar la fachada de la casa de las malas energías acumuladas. Observé desde la ventana del salón cómo el camión de mudanzas, uno modesto y sin logotipos corporativos, cargaba los muebles que ellos habían comprado con sus tarjetas de crédito, ahora canceladas. Camila intentó llevarse las cortinas de seda del salón principal, alegando que ella las había elegido, pero mi abogado, presente para supervisar la entrega de llaves, le recordó amablemente que los accesorios fijos eran parte del inmueble según la escritura. Verla salir con las manos vacías, arrastrando una maleta rosa y mirando con odio la fachada de piedra, fue el cierre definitivo. Me entregaron las llaves viejas con una mezcla de vergüenza y resentimiento, y al cerrar la puerta tras ellos, el sonido del pestillo fue el acorde final de una sinfonía de liberación. La casa quedó en silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades y oxígeno limpio. 3 meses han pasado desde esa tarde gris, y la transformación del espacio ha sido tan radical como la de mi propia vida interior. Lo primero que hice fue exorcizar el fantasma de su presencia en la habitación principal, ese dormitorio que Camila había decorado con muebles minimalistas, incómodos y espejos por todas partes. Contraté a un equipo de pintores para cubrir el gris moderno de las paredes con un tono cálido de ocre y terracota, colores que me recuerdan a mis viajes a la Toscana, lugares a los que ahora planeo volver. Arranqué la moqueta blanca que ella obligaba a limpiar con vapor semanalmente y restauré la madera original del suelo, dejando que las cicatrices y vetas del roble contaran su propia historia, imperfecta y real, como la mía. Ese espacio, antes prohibido para mí salvo para limpiar, es ahora mi santuario personal, un lugar donde la luz entra sin filtros y donde nadie juzga si la cama está hecha o no a las 10 de la mañana. Donde antes estaba el vestidor inmenso de Camila, repleto de ropa que nunca usaba, ahora he instalado mi atelier de pintura, recuperando una pasión que había enterrado bajo décadas de obligaciones, familiares y empresariales. He colocado caballetes frente a los ventanales que dan al jardín, aprovechando la luz del norte que es perfecta para las acuarelas. El olor a trementina y óleo ha reemplazado al perfume empalagoso de marca que impregnaba las cortinas. Paso las mañanas mezclando colores, manchándome las manos de azul cobalto y amarillo cadmio, sintiendo una conexión física con la creación que me hace sentir más viva que nunca. Mis cuadros no son obras maestras, son gritos de libertad, plasmados en lienzo. Pinto tormentas que pasan y cielos que se despejan, metáforas visuales de mi propia tormenta personal, que finalmente ha amainado. Nadie me critica si paso 5 horas pintando un solo árbol. Mi tiempo es, por fin, exclusivamente mío. La recuperación financiera ha sido tan rápida y saludable como mi recuperación emocional, validando mi teoría de que el mayor gasto de mi vida no era la inflación, sino la familia. Sin los cargos ocultos de Javier, sin las compras compulsivas de Camila y sin el mantenimiento de sus caprichos, mi cuenta bancaria ha dejado de sangrar y ha comenzado a respirar. El dinero de mi pensión ahora se acumula, permitiéndome contratar a una jardinera profesional que viene 2 veces por semana, no para que yo la supervise, sino para que trabajemos juntas cuidando las rosas. He vuelto a invertir una pequeña parte en fondos de bajo riesgo, disfrutando de ver los números en negro en mis extractos mensuales. Esa sensación de solvencia y control es el mejor antidepresivo que existe. Saber que si se rompe una tubería o quiero comprar un vino caro,
Puedo hacerlo sin pedir permiso ni hacer malabarismos contables. La cocina, que antes era una zona de guerra y servicio continuo, ha vuelto a ser el corazón cálido de la casa. He donado la vajilla cuadrada y fría que Camila compró y he sacado mis viejos platos de cerámica pintada a mano. Ya no cocino para 20 personas, ni preparo menús dietéticos especiales bajo demanda. Cocino lo que me apetece. Un guiso lento que perfuma la casa durante horas, una ensalada simple con tomates de mi huerto, o a veces, nada en absoluto, cenando queso y uvas de pie frente a la nevera. He redescubierto el placer de comer sin la presión de servir, de saborear cada bocado, sin la crítica constante sobre las calorías o la presentación. La mesa del comedor, esa que fue escenario del juicio final en Navidad, ahora suele tener libros de arte apilados o un jarrón con flores frescas, liberada de la tiranía de las apariencias sociales. En cuanto a Javier y Camila, las noticias me llegan filtradas por la discreción de parientes lejanos o por algún comentario casual de Renato. Sé que están viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, en una zona menos noble de la ciudad, lidiando con la realidad de pagar alquiler, luz y comida con sus propios sueldos limitados. Han tenido que vender la camioneta, obviamente, y Camila ha tenido que buscar un trabajo real, lejos de sus aspiraciones de influencer. No me alegro de su penuria, no soy sádica, pero tampoco me quita el sueño. Es la lección de vida que debieron aprender a los 20 años y que la vida, con mi ayuda tardía, les está enseñando a los 30 y tantos. La madurez a menudo entra por la puerta de la necesidad y espero, por su propio bien, que aprendan a valorar lo que cuesta ganar $1. Mi relación con mis nietos ha entrado en una nueva fase, regulada por un acuerdo de visitas estricto que Renato redactó y que Javier tuvo que firmar. Vienen a verme 2 sábados al mes, pero vienen de visita, no a ser criados por mí. Cuando están aquí, soy su abuela, la que les lee cuentos, les enseña a pintar y les da galletas, no la niñera exhausta que les cambia pañales y les aguanta los berrinches. Camila los deja en la puerta y los recoge puntualmente. No entra a la casa. Al principio los niños estaban confundidos, pero ahora parecen disfrutar de una abuela que tiene energía y sonrisas para ellos, en lugar de una figura estresada y servil. He recuperado mi rol matriarcal desde la autoridad y el afecto, no desde la obligación y el sacrificio. Les estoy enseñando con el ejemplo que el respeto es la base de cualquier amor duradero. Socialmente, el escándalo de Navidad fue la comidilla del club y del vecindario durante semanas, pero el resultado fue inesperado. En lugar de ser condenada como la vieja bruja, descubrí que muchos de mis contemporáneos me miran ahora con una mezcla de admiración y envidia secreta. Me he convertido en una especie de leyenda urbana local, la mujer que se atrevió a decir «basta». En el supermercado o en la biblioteca, recibo saludos respetuosos y sonrisas cómplices de otras mujeres de mi edad que quizás están soportando sus propios calvarios silenciosos. No busqué ser un símbolo. Pero si mi historia sirve para que otra persona revise sus cuentas bancarias o cambie la cerradura de su puerta, entonces el escándalo público valió la pena. He perdido a los amigos superficiales de 1900, Camila, pero he ganado el respeto de quienes realmente importan, incluido el mío propio. La soledad, ese fantasma con el que me amenazaban para mantenerme sumisa, ha resultado ser mi mejor compañera de piso. No es una soledad vacía y triste, como la del asilo con el que intentaron asustarme. Es una soledad habitada, rica y elegida. Me despierto cuando mi cuerpo quiere, leo hasta la madrugada si el libro es bueno, y escucho ópera a todo volumen mientras me baño. No hay nadie que me diga que baje el volumen, que la comida está sosa o que me he olvidado de algo. El silencio de la casa no es opresivo, es musical. He descubierto que me caigo muy bien a mí misma, que soy una persona interesante con la que me gusta pasar el tiempo. La Elvira que anulé para encajar en el molde de abuela perfecta ha regresado y tiene muchas cosas que decir y hacer todavía. Hoy, al caer la tarde, me encuentro sentada en mi nuevo sillón de lectura frente al ventanal del atelier, con una copa de vino tinto en la mano
El mismo Cabernet que abrí la noche de la confrontación. El sol se pone sobre el jardín, tiñendo el cielo de violeta y naranja, colores que intentaré capturar en el lienzo mañana. Miro mis manos, que ya no tiemblan, y siento una paz profunda, sólida como los cimientos de esta casa que defendí con uñas y dientes. No hay amargura en mi copa, solo el sabor complejo y maduro de la victoria. He sobrevivido a la traición de mi propia sangre y he salido fortalecida, reconstruyendo mi vida sobre los escombros de sus mentiras. Pienso en la donación a Pan y Vida. Recibí una carta hermosa de la directora contando cómo ese dinero sirvió para alimentar a familias enteras durante todo el mes de enero. Esa carta está enmarcada en mi cocina, junto a la cafetera, como un recordatorio diario de mis prioridades. Mi legado no será una herencia millonaria para que mi hijo la despilfarre en coches y fiestas. Mi legado será el uso consciente y bondadoso de mis recursos mientras estoy aquí para verlo. He reescrito mi testamento, por supuesto. Javier recibirá lo justo y legítimo que marca la ley, pero el grueso de mi patrimonio irá a becas para mujeres mayores que quieren emprender o estudiar arte. Mi dinero servirá para empoderar, no para malcriar. El vino se acaba y la noche cae por completo, envolviendo la casa en una oscuridad acogedora y segura. Me levanto para encender una lámpara pequeña, proyectando sombras suaves sobre los cuadros inacabados. Me siento completa, dueña de mi espacio, de mi tiempo y de mi destino. No necesito que nadie me cuide porque he demostrado que soy perfectamente capaz de cuidarme a mí misma y de defenderme si es necesario. La supuesta fragilidad de la vejez fue la mentira que usaron para intentar controlarme, pero descubrieron que el acero, aunque envejezca, no pierde su dureza, solo se vuelve más resistente. Dejo la copa vacía sobre la mesa y contemplo la habitación tranquila, respirando profundamente el aire de mi independencia. No echo de menos el ruido, ni las demandas, ni la falsa compañía. Me doy cuenta de que la vida que tengo ahora es infinitamente más rica que la que ellos intentaron robarme. Javier y Camila pensaron que mi tiempo había terminado, que yo era solo un paréntesis entre su ambición y mi dinero. Se equivocaron en el cálculo más importante de todos. Sonrío, apago la luz del atelier y me dirijo a mi dormitorio, pronunciando en voz alta la verdad final que resume todo. Ellos querían heredar mi vida mientras yo todavía la estaba usando. Ahora tendrán que aprender a construir la suya.